Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy vamos a recorrer la Comunidad de Madrid, un territorio lleno de historia, cultura, naturaleza y patrimonio. Madrid no es solo una ciudad vibrante, sino también la puerta de entrada a destinos que han marcado la historia de España y Europa. Comenzaremos nuestro viaje en el corazón de Madrid, una ciudad que ha sido capital del reino desde 1561 y que ha visto pasar reyes, artistas y pensadores. Desde aquí nos desplazaremos a algunos de los lugares más emblemáticos de la región. Visitarás Las Rosas, un barrio contemporáneo que refleja la vida urbana de la ciudad. Descubriremos El Escorial, con su monasterio-palacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, símbolo del siglo de oro español. Conoceremos Manzanares el Real, donde un castillo medieval domina el paisaje de la Sierra de Guadarrama. Recorreremos Alcalá de Henares, cuna de Miguel de Cervantes y ciudad universitaria planificada desde el Renacimiento. Finalmente, exploraremos Aranjuez, con su palacio real y jardines históricos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Este recorrido te permitirá descubrir no solo la ciudad de Madrid, sino también su entorno, sus pueblos, palacios y la historia que se percibe en cada rincón. Prepárate para un viaje lleno de cultura, arquitectura e historia viva. Empezamos nuestro recorrido en la estación de tren de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, el mayor nodo ferroviario de España y una de las estaciones más importantes del sur de Europa. La estación original de Atocha fue inaugurada en 1851 como punto de llegada de la línea Madrid-Aranjuez, la primera línea ferroviaria de la Comunidad de Madrid. El edificio histórico que hoy vemos, con su gran estructura de hierro y cristal, fue diseñado por el ingeniero Alberto de Palacio y se inauguró en 1892. Su diseño estuvo influenciado por la arquitectura industrial del siglo XIX, similar a las grandes estaciones europeas de la época. En 1992, coincidiendo con la llegada de la alta velocidad ferroviaria a España, Atocha se amplió y se transformó en el complejo actual. Hoy la estación conecta trenes de cercanías, media distancia, larga distancia y AVE, uniendo Madrid con ciudades como Sevilla, Barcelona, Valencia, Málaga o Zaragoza. Uno de los espacios más singulares de la estación es el antiguo vestíbulo histórico, convertido en un jardín tropical interior. Este invernadero alberga más de 7.000 plantas de unas 400 especies diferentes, procedentes en su mayoría de zonas tropicales y subtropicales. Es un lugar único que sorprende tanto a viajeros como a visitantes. Desde 2021, la estación lleva oficialmente el nombre de Almudena Grandes, en homenaje a la reconocida escritora madrileña, una de las figuras literarias más importantes de la España contemporánea. El cambio de nombre reconoce su vínculo con la ciudad y su contribución a la memoria histórica y cultural del país. Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes no es solo una estación de tren. Es una puerta de entrada a la ciudad, un punto clave para entender el desarrollo del transporte en España y el inicio perfecto para explorar Madrid y su entorno. Seguimos nuestro recorrido por el Parque del Retiro y nos detenemos en uno de sus rincones más singulares, el estanque con cascada y cueva situado en esta zona del parque. Aunque pasa desapercibido para muchos visitantes, forma parte del diseño paisajístico histórico del Retiro. Este estanque y su cascada artificial responden al gusto romántico del siglo XIX, cuando se buscaba recrear paisajes naturales dentro de los jardines urbanos. La pequeña cueva integrada en la cascada está construida con roca artificial, una técnica muy utilizada en la jardinería histórica para simular grutas naturales. Este tipo de elementos no eran solo decorativos. La presencia de agua en movimiento ayudaba a refrescar el ambiente y aportaba sonido y dinamismo al paisaje, reforzando la sensación de naturaleza en pleno centro de la ciudad. Además, estos espacios estaban pensados para el paseo tranquilo y la contemplación, algo muy valorado en la época. El Parque del Retiro fue durante siglos un espacio reservado a la monarquía, y no se abrió al público de forma permanente hasta la segunda mitad del siglo XIX. Muchas de sus zonas actuales, como este estanque con cascada, se desarrollaron en ese periodo de transformación del parque en jardín urbano. Desde 2021, el Retiro forma parte del Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo que reconoce su valor histórico, cultural y paisajístico. Rincones como este ayudan a entender cómo el parque combina naturaleza diseñada, historia y vida cotidiana madrileña.
Este es uno de esos lugares donde merece la pena detenerse unos minutos, observar los detalles y escuchar el sonido del agua antes de continuar el recorrido por Madrid. Nos situamos frente al Palacio de Cristal, uno de los edificios más representativos del Parque del Retiro y un claro ejemplo de la arquitectura del hierro y el vidrio de finales del siglo XIX. El Palacio de Cristal fue construido en 1887 con motivo de la Exposición General de las Islas Filipinas, un evento organizado para mostrar la riqueza natural y cultural de la entonces colonia española. El proyecto fue encargado al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, una figura clave de la arquitectura madrileña de la época. La estructura se compone principalmente de hierro, cristal y cerámica, materiales innovadores en aquel momento. El uso del vidrio permite que la luz natural inunde el interior del edificio, creando un espacio diáfano y muy luminoso. Su diseño se inspira directamente en el Crystal Palace de Londres, construido para la Exposición Universal de 1851, uno de los grandes referentes de la arquitectura industrial europea. El edificio se levanta sobre una base de ladrillo decorada con azulejos cerámicos de la fábrica de Daniel Zuloaga, cuñado del arquitecto. Estos detalles aportan un valor artístico adicional y conectan la construcción con la tradición artesanal española. Tras la exposición, el Palacio de Cristal tuvo diferentes usos y periodos de abandono, hasta que fue restaurado y recuperado como espacio cultural. En la actualidad, depende del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y se utiliza como sala de exposiciones temporales de arte contemporáneo. Su ubicación junto al estanque permite un juego de reflejos que refuerza su presencia visual dentro del parque, convirtiéndolo en uno de los puntos más fotografiados del Retiro. Más allá de su imagen, el Palacio de Cristal representa un momento clave en la historia de Madrid, cuando la ciudad apostaba por la modernidad, la innovación arquitectónica y la proyección internacional. Nos acercamos ahora al Estanque Grande del Retiro, uno de los espacios más emblemáticos del parque y un lugar clave en la historia de Madrid. El estanque fue construido entre 1634 y 1636, durante el reinado de Felipe IV, como parte del desaparecido Palacio del Buen Retiro. En su origen no estaba pensado para el ocio, sino como escenario de naumaquias, espectáculos cortesanos que recreaban batallas navales y que buscaban impresionar a la nobleza del siglo XVII. Con unas dimensiones aproximadas de 280 metros de largo por 140 metros de ancho. Es el mayor estanque del parque. Durante siglos fue un espacio exclusivo de la corte y no fue hasta el siglo XIX, con la apertura definitiva del Retiro al público, cuando comenzó a integrarse en la vida cotidiana de la ciudad. En uno de sus extremos se alza el monumento a Alfonso XII, inaugurado en 1922. El conjunto fue diseñado por el arquitecto José Grases Riera y está presidido por la estatua ecuestre del rey, obra del escultor Mariano Benlliure. La gran columnata semicircular está construida con piedra y mármol procedentes de diferentes regiones de España, como símbolo de unidad. Cuando las barcas de recreo comenzaron a popularizarse a finales del siglo XIX, su uso estaba estrictamente regulado. Había normas sobre los horarios de navegación, el número de pasajeros e incluso la vestimenta del personal, y en determinadas épocas el estanque fue escenario de competiciones náuticas y exhibiciones públicas. Hoy, el Estanque Grande sigue siendo uno de los puntos más concurridos del Retiro y un espacio clave para entender la evolución del parque, desde jardín real y escenario ceremonial hasta gran pulmón verde abierto a todos los madrileños y visitantes. Nos detenemos ahora frente al Palacio de Fomento, uno de los grandes edificios monumentales del entorno de Atocha y una pieza clave de la arquitectura institucional de finales del siglo XIX en Madrid. El Palacio de Fomento fue construido entre 1897 y 1898 como sede del entonces Ministerio de Fomento, un organismo que agrupaba competencias tan diversas como obras públicas, agricultura, industria y comunicaciones. El edificio fue proyectado por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, el mismo autor del Palacio de Cristal y del Palacio de Velázquez en el Retiro. Su arquitectura responde a un estilo ecléctico con clara influencia del neorrenacimiento, muy habitual en los edificios oficiales de la época. La fachada, de gran riqueza decorativa, está realizada en piedra y combina elementos clásicos con una composición monumental pensada para transmitir solidez y prestigio institucional. Uno de los elementos más llamativos del edificio se encuentra en lo alto,
El conjunto escultórico conocido como La Gloria y los Pegasos, obra del escultor Agustín Querol. Estas esculturas representan el progreso y el desarrollo impulsados por el Estado. Las figuras que hoy se ven son réplicas, ya que las originales, muy deterioradas por el paso del tiempo y la contaminación, fueron retiradas y se conservan en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Con el paso de los años, el edificio cambió de funciones y hoy es la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Su ubicación, junto a la estación de Atocha, no es casual. Este entorno fue concebido como una gran puerta de entrada a Madrid, donde el ferrocarril, las infraestructuras y la administración pública simbolizaban la modernización del país. El Palacio de Fomento es un buen ejemplo de cómo Madrid utilizó la arquitectura monumental para representar el papel del Estado en una etapa clave de transformación económica y social, y sigue siendo una referencia visual destacada en este eje histórico de la ciudad. Llegamos al Mercado de San Miguel, uno de los espacios gastronómicos más conocidos del centro histórico de Madrid, situado junto a la Plaza Mayor. El mercado fue inaugurado en 1916 y es uno de los pocos ejemplos que se conservan en Madrid, de arquitectura de hierro de principios del siglo XX aplicada a mercados de abastos. Su estructura metálica, con cerramientos de cristal, refleja la influencia de las corrientes industriales europeas de la época y permitía una mejor ventilación e iluminación natural. En su origen, el Mercado de San Miguel funcionaba como mercado tradicional de barrio, donde los vecinos acudían a comprar productos frescos como carne, pescado, frutas y verduras. Con el paso del tiempo y el cambio de hábitos de consumo, el mercado entró en decadencia hasta que fue rehabilitado y reabierto en 2009 con un nuevo concepto. Hoy el Mercado de San Miguel está orientado a la gastronomía y al producto elaborado. En sus puestos se pueden encontrar tapas, vinos, quesos, embutidos y especialidades de distintas regiones de España, lo que lo ha convertido en una parada habitual tanto para visitantes como para madrileños. Su cercanía a la Plaza Mayor no es casual. Esta zona fue durante siglos el principal centro comercial de la ciudad, donde se celebraban mercados al aire libre, ferias y eventos públicos. El Mercado de San Miguel es heredero directo de esa tradición comercial, adaptada a los gustos y ritmos actuales. Aunque hoy lo asociamos al ocio y la gastronomía, el edificio sigue cumpliendo una función muy similar a la original: ser un punto de encuentro alrededor del producto, la comida y la vida urbana, en pleno corazón de Madrid. Nos situamos ahora en la Puerta del Sol, frente a la placa del kilómetro cero, uno de los puntos más simbólicos de Madrid y de toda la red de carreteras de España. La placa del kilómetro cero marca el punto desde el que parten las 6 carreteras radiales históricas que conectan Madrid con el resto del país. Esta organización radial se consolidó en el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, como parte de una gran reforma de las infraestructuras y de la administración del territorio. La placa actual está realizada en piedra y se colocó en 1950, sustituyendo a una anterior de 1936 que fue dañada durante la Guerra Civil. Su diseño es sencillo, pero su valor simbólico es enorme, ya que representa a Madrid como centro geográfico y administrativo del Estado. Este punto se ha convertido con el tiempo en un lugar de encuentro y en un símbolo popular. Muchas personas lo pisan de forma casi ritual, especialmente visitantes que quieren situarse en el origen de las carreteras españolas. También es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad. No todo el mundo sabe que el kilómetro cero no marca el centro geográfico exacto de España, sino el punto de referencia administrativo desde el que se miden las distancias oficiales por carretera. Aún así, su carga histórica y simbólica lo ha convertido en uno de los hitos urbanos más reconocibles de Madrid. Situado frente a la Real Casa de Correos, este lugar resume como pocos la importancia de la Puerta del Sol como corazón histórico, político y social de la ciudad, escenario de celebraciones, protestas y momentos clave de la historia contemporánea española. Nos encontramos en la Puerta del Sol, uno de los espacios más emblemáticos y vibrantes de Madrid, considerado el corazón de la ciudad tanto geográfica como socialmente. Su origen se remonta al siglo XV, cuando era una de las puertas de acceso a la muralla que rodeaba Madrid. Su nombre proviene de un antiguo reloj que se encontraba en la fachada de la Casa de Correos, cuya esfera y sol eran visibles desde la plaza. Con el tiempo, la Puerta del Sol se transformó en un punto de encuentro,
mercado y escenario de importantes acontecimientos históricos. En el centro de la plaza se encuentra la estatua del oso y el madroño, símbolo de la ciudad, que representa la relación entre Madrid y su entorno natural. Es uno de los puntos más fotografiados y un lugar habitual de encuentro para madrileños y visitantes. Frente a la plaza se sitúa la Real Casa de Correos, edificio del siglo XVIII que alberga el reloj cuya campanada marca la tradición de comer las 12 uvas en Nochevieja. Durante siglos, la Puerta del Sol ha sido escenario de manifestaciones, celebraciones y acontecimientos políticos que han marcado la historia de España. Además, aquí se encuentra la placa del kilómetro cero, desde la que se calculan oficialmente las distancias de las carreteras radiales que parten de Madrid hacia el resto del país. Esto refuerza su papel como centro simbólico y geográfico de España. La Puerta del Sol combina historia, cultura y vida urbana. Pasear por ella permite sentir el pulso de Madrid, entre edificios históricos, comercios, artistas callejeros y el constante ir y venir de personas de todo el mundo. Nos detenemos frente a el oso y el madroño, uno de los símbolos más reconocibles de Madrid y un punto de referencia en la Puerta del Sol. La estatua fue inaugurada en 1967 y es obra del escultor Antonio Navarro Santa Fe. Representa a un oso encaramado a un madroño, un árbol típico de la región, y simboliza la relación histórica entre la ciudad y su entorno natural. El oso, que también aparece en el escudo de Madrid, representa fuerza y resiliencia, mientras que el madroño hace referencia a la vegetación que cubría la zona en tiempos antiguos. El monumento se ha convertido en un lugar de encuentro habitual para madrileños y visitantes. Es frecuente ver a personas posar junto a él, tocar el árbol o incluso tomarse fotografías sosteniendo los frutos del madroño, un gesto que se ha vuelto casi ritual entre turistas. Curiosamente, aunque hoy la plaza está rodeada de edificios y actividad urbana, la estatua nos recuerda que Madrid surgió en un paisaje natural, entre bosques y ríos, y que la ciudad creció incorporando la naturaleza como parte de su identidad. El oso y el madroño no solo es un símbolo visual, sino también un emblema que conecta pasado y presente, historia y vida urbana, y representa la esencia de Madrid en pleno corazón de la ciudad. Nos situamos frente a la Real Casa de Correos, uno de los edificios más emblemáticos de la Puerta del Sol y un referente histórico y administrativo de Madrid. Su construcción comenzó en 1766 bajo el reinado de Carlos III y fue diseñada por el arquitecto francés Jaime Marquet. Originalmente, el edificio albergaba la oficina central de correos de la ciudad, de ahí su nombre, y con el tiempo se convirtió en sede de distintas instituciones públicas. La fachada del edificio destaca por su estilo neoclásico, con un cuerpo central rematado por un reloj que se ha convertido en uno de los símbolos de Madrid. Este reloj marca cada 31 de diciembre las campanadas de Nochevieja, tradición que congrega a miles de personas en la plaza y que ha sido transmitida por televisión durante décadas. En la actualidad, la Real Casa de Correos alberga la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, integrando así funciones administrativas, políticas y simbólicas en pleno corazón de la ciudad. El edificio ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos, desde manifestaciones populares hasta celebraciones y actos oficiales. Su presencia en la Puerta del Sol refuerza la importancia de esta plaza como centro neurálgico de Madrid, tanto por su valor histórico como por su actividad cotidiana. La combinación de arquitectura, historia y tradición convierte a la Real Casa de Correos en un punto imprescindible para comprender la evolución urbana y social de la capital española. Nos dirigimos ahora a la Plaza Mayor de Madrid, uno de los espacios más icónicos y reconocibles de la ciudad, situado en el corazón del Madrid de los Austries. La plaza fue construida entre 1580 y 1619 bajo el reinado de Felipe III, cuyo monumento ecuestre se encuentra en el centro. Su diseño inicial fue obra de Juan de Herrera y más tarde remodelado por Juan Gómez de Mora, consolidando la arquitectura uniforme y simétrica que la caracteriza. La Plaza Mayor es un rectángulo perfecto rodeado de edificios de 4 plantas con soportales en la planta baja, que albergan tiendas, cafés y restaurantes. Durante siglos ha sido escenario de mercados, corridas de toros, celebraciones, proclamaciones reales y hasta ejecuciones públicas, convirtiéndola en un lugar de referencia para la vida social y política de Madrid.
Una de sus características más llamativas es la uniformidad de la fachada y los 237 balcones que miran hacia la plaza, que permiten disfrutar de los eventos desde distintos puntos de vista. Esta armonía arquitectónica ha hecho de la Plaza Mayor un ejemplo clásico de plaza porticada española. Hoy, la Plaza Mayor combina historia y vida urbana. Sus cafés y terrazas, los mercados temporales y los eventos culturales hacen que siga siendo un lugar de encuentro, donde residentes y visitantes pueden experimentar la tradición y el ritmo cotidiano de Madrid en un mismo espacio. La plaza refleja cómo la ciudad ha sabido mantener sus espacios históricos como escenarios vivos, capaces de unir el pasado y la actualidad en un solo lugar. Nos situamos frente a la Casa de la Panadería, el edificio más emblemático de la Plaza Mayor de Madrid y uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura del siglo XVII en la ciudad. Su construcción comenzó en 1590 y fue completada en 1619, coincidiendo con la remodelación general de la plaza bajo la dirección de Juan Gómez de Mora. Originalmente, la Casa de la Panadería albergaba el horno principal y las oficinas relacionadas con el pan, que era un producto básico regulado por la corona, de ahí su nombre. El edificio destaca por su fachada decorada con frescos, que han sido restaurados en varias ocasiones. Los frescos actuales datan de la década de 1990 y representan alegorías de los elementos, las estaciones del año y referencias a la historia de Madrid. Sus dos torres simétricas y el balcón central reforzaban la presencia del edificio como sede administrativa y punto de control de la plaza. A lo largo de los siglos, la Casa de la Panadería ha tenido distintos usos, desde sede del gremio de panaderos hasta oficinas de la Casa de la Moneda y, más recientemente, Centro Cultural Municipal. Hoy alberga la oficina de turismo de la Plaza Mayor y espacios de exposiciones temporales, manteniendo así su función pública. Su ubicación en el centro de la plaza la convierte en un referente visual y arquitectónico. Al mirar su fachada, se puede apreciar cómo la Plaza Mayor combina funcionalidad, simbolismo y estética, mostrando la capacidad de Madrid para integrar historia, arte y vida urbana en un solo espacio. Nos detenemos frente al letrero de neón de Tío Pepe, uno de los carteles publicitarios más icónicos de Madrid, situado en la Puerta del Sol. El cartel original fue instalado en 1935 en la fachada de un edificio en la plaza y ha pasado por distintas ubicaciones y restauraciones a lo largo de los años. Representa a la marca de vino fino jerezano Tío Pepe, con su característico sombrero de ala ancha, chaquetilla y guitarra, convirtiéndose en un símbolo de la publicidad histórica de la ciudad. Este letrero ha acompañado a generaciones de madrileños y visitantes, convirtiéndose en un punto de referencia visual en pleno centro de Madrid. Su diseño en neón lo hizo especialmente llamativo durante el siglo XX, cuando este tipo de iluminación era considerada moderna y avanzada. Aunque su función es publicitaria, el cartel ha trascendido su propósito original. Hoy es parte de la memoria colectiva de la ciudad y un icono cultural que aparece en fotografías, postales y recuerdos de Madrid. Se ha convertido en un símbolo urbano, asociado tanto al ocio como a la historia de la publicidad en España. El letrero de Tío Pepe nos recuerda cómo elementos cotidianos, como la publicidad, pueden integrarse en la identidad de una ciudad y pasar a formar parte de su patrimonio visual y cultural. Nos dirigimos ahora hacia la Puerta de Alcalá, uno de los monumentos más emblemáticos de Madrid y símbolo de la ciudad desde el siglo XVIII. La Puerta de Alcalá fue construida en 1778 por orden del rey Carlos III, como puerta de acceso a la ciudad desde el este, en la ruta hacia Alcalá de Henares y el resto de Castilla. El proyecto fue diseñado por el arquitecto Francesco Sabatini, quien combinó elementos del neoclasicismo con un estilo monumental propio de las grandes obras urbanas de la época. La estructura está hecha en granito y consta de 5 arcos, 3 centrales de mayor tamaño y 2 laterales más estrechos. Está decorada con relieves, columnas y elementos simbólicos que representan la monarquía, la justicia y la abundancia. Este tipo de ornamentación reflejaba la intención de mostrar a Madrid como una ciudad moderna, ordenada y representativa del poder real. Un detalle curioso es que la Puerta de Alcalá fue una de las primeras construcciones en Madrid destinadas exclusivamente a fines ornamentales, ya que no cumplía una función defensiva como otras puertas históricas de la ciudad. Esto la convierte en un ejemplo temprano de la arquitectura urbana pensada para embellecer el espacio público.
Hoy, la Puerta de Alcalá sigue siendo un punto de referencia en la ciudad, rodeada por el Parque del Retiro y varias avenidas importantes. Su presencia monumental y su historia hacen de ella un lugar imprescindible para entender la transformación de Madrid en una capital moderna y planificada. Nos acercamos ahora a la Fuente de Cibeles y al Ayuntamiento de Madrid, dos de los símbolos más reconocibles de la ciudad, ubicados en la céntrica Plaza de Cibeles. La Fuente de Cibeles fue construida entre 1777 y 1782 por el arquitecto Ventura Rodríguez. Representa a la diosa romana Cibeles, símbolo de la tierra, la agricultura y la fertilidad, sentada en un carro tirado por leones. Desde su inauguración, la fuente ha sido un lugar de encuentro emblemático, primero para celebraciones reales y actualmente para eventos deportivos y manifestaciones ciudadanas. Los equipos de fútbol madrileños, como el Real Madrid y el Atlético de Madrid, suelen celebrar allí sus victorias. Frente a la fuente se encuentra el Palacio de Cibeles, que actualmente alberga el Ayuntamiento de Madrid. Originalmente se construyó entre 1907 y 1919 como Palacio de Comunicaciones, sede central del Servicio Postal y de Telecomunicaciones. Su diseño fue obra de los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, quienes combinaron estilos neoplateresco y modernista, creando una obra monumental con torres, pináculos y una rica ornamentación. En 2007, tras la rehabilitación del edificio, se convirtió en la sede del ayuntamiento, integrando oficinas administrativas, espacios culturales y una terraza mirador abierta al público, desde donde se pueden contemplar vistas panorámicas de Madrid. La combinación de la Fuente de Cibeles y el Palacio de Cibeles convierte esta plaza en uno de los ejes urbanos más representativos de Madrid. No solo destaca por su valor histórico y arquitectónico, sino también por su papel como espacio de encuentro ciudadano, símbolo de la ciudad y escenario de celebraciones y acontecimientos que reflejan la vida madrileña. Nos situamos frente a las Torres de Colón, uno de los rascacielos más singulares del centro de Madrid, situadas en la Plaza de Colón. Estas torres fueron construidas entre 1969 y 1976, con proyecto del arquitecto Antonio Lamela. Se trata de un conjunto de dos torres gemelas de 116 metros de altura, unidas en la parte superior por una plataforma conocida como plug-in, que en su momento permitió instalar los sistemas estructurales y de servicios de forma modular, una técnica innovadora para la época. Lo que hace únicas a las Torres de Colón es precisamente su sistema constructivo. Los núcleos de las torres se construyeron primero, y los pisos fueron suspendidos desde la parte superior mediante cables de acero, lo que les da un aspecto visual muy característico. Esta técnica ha hecho que las torres sean conocidas popularmente como los rascacielos colgados. Ubicadas en la Plaza de Colón, junto al monumento a Cristóbal Colón, las torres forman parte de un eje urbano que mezcla arquitectura moderna con espacios históricos, museos y jardines. A pesar de ser relativamente jóvenes comparadas con otros edificios históricos de Madrid, su diseño y altura las convierten en un referente del skyline de la ciudad. Las Torres de Colón reflejan la etapa de modernización urbana de Madrid durante los años 70, cuando la ciudad comenzó a experimentar con rascacielos y arquitectura contemporánea, integrando innovación tecnológica y estética vanguardista en pleno centro histórico. Nos dirigimos ahora al Monumento a Colón, situado en la Plaza de Colón, uno de los puntos más emblemáticos del eje cultural y turístico de Madrid. El monumento fue inaugurado en 1885 y está dedicado a Cristóbal Colón, el navegante que abrió el camino hacia América. La obra se levantó gracias a la iniciativa del gobierno español y con aportaciones privadas, como homenaje a la figura histórica de Colón y a la importancia de sus viajes para España y el mundo. El monumento consiste en una columna de piedra de unos 17 metros de altura, coronada por una estatua de Colón que señala con la mano hacia el Nuevo Mundo. La base está adornada con relieves y esculturas que representan episodios de su vida y la proyección de España en el siglo XV, incluyendo escenas de la llegada a América y figuras alegóricas de la Marina y la Gloria. En el entorno del monumento se encuentran además dos jardines y una serie de banderas de España y de países hispanoamericanos, reforzando su carácter simbólico y su papel como punto de encuentro cultural. A lo largo de los años, el Monumento a Colón se ha convertido en un referente urbano y turístico, lugar de celebración de eventos oficiales y escenario habitual de fotografías.
Forma parte del eje histórico que conecta la Plaza de Colón con otras plazas y edificios emblemáticos, integrando historia, arte y vida urbana en pleno centro de Madrid. Nos dirigimos ahora al Estadio Santiago Bernabéu, uno de los templos del fútbol mundial y hogar del Real Madrid desde 1947. El estadio fue inaugurado el 14 de diciembre de 1947, con un aforo inicial de 75.000 espectadores, y lleva el nombre de Santiago Bernabéu, presidente del club entre 1943 y 1978, responsable de la transformación del Real Madrid en uno de los equipos más importantes del mundo. A lo largo de los años, el estadio ha experimentado numerosas remodelaciones para modernizar sus instalaciones y aumentar la capacidad. Entre sus innovaciones destacan los palcos VIP, el techo retráctil en proceso de construcción, y las zonas multimedia y museísticas que lo convierten en un espacio deportivo y cultural. El Santiago Bernabéu no es solo un estadio de fútbol. Su Museo del Real Madrid, inaugurado en 1955 y ampliado en varias ocasiones, permite a los visitantes conocer la historia del club, sus trofeos, jugadores emblemáticos y momentos históricos. Es uno de los museos deportivos más visitados de España. El estadio también ha acogido finales de competiciones internacionales, partidos de selecciones y conciertos, consolidándose como un referente urbano y turístico de Madrid. Su ubicación en el distrito de Chamartín lo convierte en un hito que combina deporte, arquitectura e historia contemporánea de la ciudad. El Santiago Bernabéu representa la pasión por el fútbol y la capacidad de Madrid para unir deporte, cultura y turismo en un solo espacio, convirtiéndose en un destino imprescindible para visitantes de todo el mundo. Nos dirigimos ahora al Congreso de los Diputados, sede del Poder Legislativo en España y uno de los edificios más importantes del barrio de Sol en Madrid. Su construcción comenzó en 1843 y se completó en 1850, bajo la dirección del arquitecto Narciso Pascual Colomer. El edificio fue concebido para albergar las sesiones de las Cortes Generales, y desde entonces ha sido escenario de la vida política española, incluyendo debates, votaciones y acontecimientos históricos. La fachada principal destaca por su estilo neoclásico, con un pórtico de 6 columnas jónicas que recuerdan a los templos clásicos griegos, y 2 leones de bronce, obra del escultor Ponciano Ponzano, que flanquean la entrada y simbolizan la fuerza y la protección del poder legislativo. En su interior se encuentran espacios emblemáticos como el hemiciclo, donde se celebran las sesiones plenarias, y salas históricas decoradas con pinturas y esculturas que narran la historia política de España. El edificio ha sido objeto de varias reformas y ampliaciones, pero siempre conservando su valor arquitectónico y simbólico. El Congreso de los Diputados es mucho más que un edificio. Representa la democracia española y el funcionamiento de sus instituciones. Su ubicación céntrica, junto a plazas y avenidas históricas, lo convierte en un punto de referencia tanto para madrileños como para visitantes interesados en la historia, la política y la arquitectura de la capital. Nos situamos ahora ante el edificio Meneses, un ejemplo singular de la arquitectura madrileña de principios del siglo XX ubicado en la Plaza de Canalejas. El edificio fue construido entre 1914 y 1915 por encargo de la viuda del financiero Meneses, con proyecto de los arquitectos José María Mendoza Usía y José de Aragón Pradera. Desde su origen se pensó para uso comercial en la planta baja y pisos superiores, dejando el ático reservado para viviendas. A pesar del reducido tamaño de la parcela, los arquitectos lograron dotar al inmueble de una presencia monumental. La fachada destaca por su marcado sentido vertical, gracias a largas semicolumnas clásicas que enmarcan grandes miradores de hierro y cristal. Estos elementos daban al edificio una sensación de altura muy destacada para su época y lo convirtieron en uno de los primeros en Madrid en combinar vidrio y decoración clasicista a gran escala. En la esquina superior se sitúa un templete circular coronado por una cúpula, que refuerza aún más esa verticalidad y le da un remate distintivo en el conjunto urbano de la plaza. El uso de balaustradas en la parte superior completa una composición que, aunque sobre un solar estrecho, no pasa desapercibida para quienes pasean por la zona. Este tipo de diseño influyó en posteriores edificaciones madrileñas de los años 20 y 30, marcando tendencias en edificios comerciales y de oficinas que buscaban integrar materiales modernos como el vidrio con formas clásicas de gran escala. Hoy el edificio Meneses sigue siendo una referencia arquitectónica de Madrid,
destacando en una de las plazas más elegantes del centro y junto a otros edificios históricos recientemente rehabilitados para usos culturales y hoteleros. Nos acercamos ahora a la Fuente de Neptuno, ubicada en la Plaza de Cánovas del Castillo, en el eje de las fuentes monumentales de Madrid junto a la Plaza de Cibeles y la Puerta de Alcalá. La fuente fue inaugurada en 1786 y diseñada por el arquitecto Juan Pascual de Mena. Representa a Neptuno, el dios romano del mar, sobre un carro tirado por 2 caballos marinos, mientras sostiene su característico tridente. La figura simboliza el poder de las aguas y su relación con la abundancia y la riqueza natural. Originalmente, la fuente formaba parte de un proyecto mayor para adornar la ciudad con fuentes monumentales inspiradas en la mitología clásica, muy comunes en las capitales europeas de la época. Su ubicación estratégica convierte a la fuente en un punto de referencia dentro del recorrido urbano, en pleno centro de Madrid. La Fuente de Neptuno ha adquirido también un papel cultural contemporáneo. Es el lugar de celebración habitual de las victorias del Atlético de Madrid, mientras que la Fuente de Cibeles cumple esa función para el Real Madrid. Esta tradición ha hecho que ambas fuentes sean no solo monumentos históricos, sino también símbolos vivos de la ciudad y de la pasión deportiva de sus habitantes. Su arquitectura combina realismo escultórico con un lenguaje neoclásico, y el agua que rodea a Neptuno aporta movimiento y frescura al conjunto, creando un efecto visual que sigue atrayendo a residentes y visitantes que pasean por el centro de Madrid. Nos situamos ahora frente al Cine Callao, uno de los espacios culturales y cinematográficos más emblemáticos de Madrid, situado en la Plaza del Callao, en pleno centro de la ciudad. El cine fue inaugurado en 1926 y diseñado por los arquitectos Luis Gutiérrez Soto y José Espelius, combinando elementos de estilo Art Deco y modernista. Su fachada, con grandes ventanas y líneas geométricas, refleja la arquitectura de los grandes teatros y cines de principios del siglo XX en Europa. Desde su apertura, el Cine Callao se convirtió en un referente del ocio y la cultura en Madrid, acogiendo estrenos de películas nacionales e internacionales y sirviendo como punto de encuentro para cinéfilos y artistas. Fue uno de los primeros cines en España en incorporar pantalla panorámica y sistemas de sonido modernos para la época. En los últimos años, el Cine Callao ha mantenido su actividad como cine, pero también se ha convertido en espacio para eventos culturales, presentaciones y festivales, integrándose en la vida urbana como un centro de encuentro y entretenimiento. Su ubicación en la Plaza del Callao, rodeada de tiendas, teatros y carteles luminosos, lo convierte en un símbolo del dinamismo del centro de Madrid, donde la historia, la cultura y la vida cotidiana se mezclan en un mismo espacio. Nos dirigimos ahora hacia la Puerta de Toledo, uno de los monumentos históricos más destacados de Madrid y ejemplo de la arquitectura neoclásica de principios del siglo XIX. La puerta fue inaugurada en 1827, durante el reinado de Fernando VII, y diseñada por el arquitecto Antonio Aguado. Su construcción respondía al deseo de embellecer la ciudad y marcar una entrada monumental hacia el sur de Madrid, en la carretera que conducía a Toledo. La Puerta de Toledo está construida en piedra y consta de 3 arcos, uno central más grande y 2 laterales más pequeños. Su decoración combina elementos clásicos, como columnas y frontones, con inscripciones conmemorativas que hacen referencia a la monarquía y a la historia de la ciudad. Durante siglos, la puerta formó parte del sistema de acceso a la ciudad y de su muralla, funcionando como un símbolo de control y bienvenida a quienes llegaban desde otras regiones. Aunque hoy no cumple funciones defensivas, sigue siendo un hito urbano y un referente arquitectónico en el barrio de Arganzuela. La Puerta de Toledo también ha sido escenario de distintos eventos públicos y celebraciones, y su presencia recuerda la evolución de Madrid de ciudad amurallada a capital moderna, integrando patrimonio histórico en el tejido urbano actual. Nos dirigimos ahora a la estación de Nuevos Ministerios, uno de los principales nudos de transporte de Madrid, tanto por tren como por metro, y un ejemplo de la importancia de la movilidad urbana en la ciudad. La estación forma parte del complejo de transporte que conecta la línea de cercanías de Renfe con varias líneas del Metro de Madrid, incluyendo las líneas 6, 8 y 10. Su ubicación estratégica en el Paseo de la Castellana permite conectar el norte y el sur de la ciudad, así como acceder a importantes áreas de oficinas, ministerios y zonas comerciales. El Metro de Madrid, inaugurado en 1919,
ha sido fundamental para la expansión urbana y la integración de la ciudad. Hoy cuenta con más de 300 kilómetros de vías y alrededor de 300 estaciones, convirtiéndose en uno de los sistemas de transporte más extensos y eficientes de Europa. La red de metro facilita que millones de madrileños y visitantes se desplacen cada día de forma rápida, económica y sostenible, reduciendo la congestión del tráfico y conectando barrios que de otra manera quedarían aislados. La estación de Nuevos Ministerios también sirve como ejemplo de cómo la planificación del transporte público influye en el desarrollo urbano. La proximidad de oficinas gubernamentales, centros comerciales y parques ha hecho que esta estación sea un eje de actividad constante, tanto para trabajadores como para turistas. En definitiva, la estación y el Metro de Madrid no solo son medios de transporte, sino también instrumentos que permiten a la ciudad crecer de manera ordenada, conectar sus diferentes áreas y ofrecer un acceso más fácil a la cultura, la educación y los servicios urbanos. Nos dirigimos ahora a la iglesia de San Jerónimo el Real, uno de los templos históricos más importantes del centro de Madrid, situado junto al Parque del Retiro y muy cerca del Museo del Prado. La iglesia original fue fundada a finales del siglo XV, durante el reinado de los Reyes Católicos, como parte de un monasterio jerónimo. A lo largo de los siglos, ha sufrido varias reformas, siendo la más significativa la realizada a comienzos del siglo XVII y remodelaciones posteriores en estilo neogótico durante el siglo XIX. San Jerónimo el Real ha tenido un papel destacado en la historia de la ciudad. Durante siglos, fue escenario de ceremonias religiosas de la corte española y de actos relacionados con la monarquía, incluyendo la coronación de algunos reyes. Su proximidad al Palacio del Buen Retiro y al Paseo del Prado la convirtió en un lugar de referencia para la vida espiritual y cultural de Madrid. Arquitectónicamente, el templo combina elementos góticos y neoclásicos, con una planta de cruz latina y una fachada austera pero elegante, rematada por torres y detalles ornamentales que reflejan su importancia histórica. En su interior destacan retablos barrocos y una rica colección de arte sacro, que atrae tanto a fieles como a visitantes interesados en historia y arquitectura. La iglesia sigue en funcionamiento como templo católico y es también un punto turístico relevante, ofreciendo a quienes la visitan la posibilidad de conectar con la historia religiosa y artística de Madrid en pleno centro de la ciudad. Nos dirigimos ahora al Monumento del Pueblo de Madrid a la Constitución Española de 1978, ubicado en la Plaza de la Lealtad, cerca del Congreso de los Diputados. Este monumento fue inaugurado en 1980 como homenaje a la Constitución que marcó el inicio de la democracia en España tras la dictadura franquista. Representa el compromiso del pueblo español con los valores democráticos, la libertad y el Estado de Derecho. La obra combina elementos escultóricos y arquitectónicos. Está compuesta por un conjunto de figuras alegóricas y relieves que representan la unidad, la justicia y la participación ciudadana. La composición busca transmitir la importancia de la Constitución como base de la convivencia y el marco legal que regula la vida política y social del país. La ubicación frente al Congreso de los Diputados refuerza su significado, ya que conecta simbólicamente a los ciudadanos con la sede del poder legislativo, recordando que la democracia española se sustenta en la participación activa de la sociedad. El monumento es un espacio de referencia para actos oficiales y conmemoraciones, y también invita a los visitantes a reflexionar sobre la historia reciente de España y la transición democrática, convirtiéndose en un punto cultural y educativo dentro del centro de Madrid. Nos dirigimos ahora al Templo de Devot, uno de los monumentos más singulares de Madrid, ubicado en el Parque del Oeste, cerca de la Plaza de España. El Templo de Devot es un templo egipcio original del siglo II a.C., dedicado a los dioses Amón e Isis, y fue trasladado a Madrid en 1968. Su traslado fue posible gracias a la ayuda de España en la preservación de templos y monumentos que quedaban amenazados por la construcción de la presa de Asuán en Egipto. El conjunto se conserva prácticamente intacto y ofrece un ejemplo único de arquitectura egipcia en Europa. Está formado por varias estructuras de piedra, con relieves jeroglíficos que narran ceremonias y rituales religiosos. Los muros y las puertas originales permiten a los visitantes apreciar la precisión y la monumentalidad del arte egipcio antiguo. El templo se encuentra sobre una colina, lo que permite disfrutar de unas vistas panorámicas de Madrid, incluyendo la Casa de Campo y el Palacio Real. Al caer la tarde, el templo de Devot se ilumina,
creando un escenario espectacular que combina historia milenaria y paisaje urbano contemporáneo. Este monumento no solo ofrece un testimonio arqueológico excepcional, sino que también simboliza la cooperación internacional y la preservación del patrimonio cultural, convirtiéndose en uno de los lugares más visitados y fotografiados de Madrid. Nos detenemos ahora frente al antiguo Banco de Bilbao, un edificio histórico situado en la Gran Vía de Madrid, uno de los ejes más emblemáticos de la ciudad. El edificio fue construido a principios del siglo XX y refleja el auge de la arquitectura bancaria de la época, caracterizada por la monumentalidad, la solidez y la ornamentación clásica, pensada para transmitir confianza y prestigio. Su fachada combina elementos neoclásicos con detalles modernistas, destacando columnas, cornisas y balcones que refuerzan su presencia en la avenida. Durante décadas, este edificio albergó las oficinas centrales del Banco de Bilbao, una de las instituciones financieras más importantes de España, que posteriormente se fusionaría para formar el grupo BBVA. Su ubicación en la Gran Vía no es casual. Esta avenida fue diseñada como una arteria moderna de Madrid, destinada a conectar zonas comerciales, culturales y financieras, y el edificio refleja la importancia del sector bancario en la transformación urbana de principios del siglo XX. Hoy en día, aunque el banco original ya no opera en estas instalaciones, el edificio sigue siendo un referente arquitectónico de la Gran Vía, mostrando cómo la ciudad combina su patrimonio histórico con la vida urbana contemporánea. Su fachada y detalles decorativos permiten apreciar la evolución del estilo arquitectónico madrileño en edificios institucionales y comerciales. Nos situamos ahora frente al edificio Metrópolis, uno de los iconos arquitectónicos de Madrid y un referente de la Gran Vía. El edificio fue inaugurado en 1911 y diseñado por los arquitectos franceses Louis Robert y Jules Février. Su construcción responde al auge de la Gran Vía como nuevo eje comercial y cultural de Madrid a comienzos del siglo XX, destinado a albergar oficinas y despachos de empresas emergentes. Su característica más reconocible es la cúpula de estilo francés, rematada originalmente por una estatua del ave fénix y hoy coronada por la famosa Victoria alada, que se ha convertido en símbolo del edificio. La fachada combina elementos neoclásicos y modernistas, con columnas, relieves escultóricos y ornamentación detallada que muestran el cuidado por la estética y la monumentalidad de la época. El edificio Metrópolis destaca también por su ubicación en la confluencia de la Gran Vía con la calle de Alcalá, formando un punto visual muy apreciado tanto por turistas como por madrileños. Su presencia refuerza la identidad de la Gran Vía como espacio de referencia arquitectónica y urbana, donde se mezclan comercios, oficinas, hoteles y lugares culturales. A lo largo de más de un siglo, el edificio Metrópolis ha mantenido su relevancia urbana, siendo uno de los lugares más fotografiados de Madrid y un ejemplo de cómo la ciudad combina arquitectura histórica con la vida contemporánea. Nos situamos ahora en la Plaza de España, frente al monumento a Miguel de Cervantes, uno de los principales homenajes al autor de Don Quijote de la Mancha y símbolo literario de España. El monumento fue inaugurado en 1929 y diseñado por los arquitectos Rafael Martínez Zapatero y Pedro Muguruza, con esculturas de Lorenzo Coullaut Valera y Emilio Ferrari. Está dedicado a Miguel de Cervantes y a sus personajes más famosos, Don Quijote y Sancho Panza, que se sitúan en el centro de la composición, mostrando al caballero y su escudero en actitud dinámica, representando sus aventuras y desventuras. La obra combina escultura y arquitectura. El conjunto incluye relieves que narran escenas de Don Quijote, figuras alegóricas de la literatura y la gloria, y una gran base decorativa que integra columnas y escalinatas. La disposición permite que los visitantes recorran el monumento desde distintos ángulos, apreciando tanto la monumentalidad como los detalles escultóricos. El monumento ocupa un lugar privilegiado en la Plaza de España, un espacio que conecta con la Gran Vía y la calle de Bailén, y se ha convertido en un punto de encuentro cultural y turístico. Cada año, recibe a miles de visitantes que quieren rendir homenaje al escritor más universal de la lengua española. Este homenaje no solo celebra a Cervantes como autor, sino también la importancia de la literatura y la cultura en la identidad de Madrid y de España, integrando arte, historia y espacio público en un solo lugar. Nos situamos ahora en la Plaza de la Villa, una de las plazas más históricas de Madrid y núcleo del antiguo casco medieval de la ciudad. La plaza ha sido durante siglos centro administrativo, judicial y social de Madrid.
En ella se encuentran edificios emblemáticos como la Casa de la Villa, antigua sede del Ayuntamiento de Madrid hasta 2007, construida entre los siglos XV y XVII con un estilo gótico y renacentista, y la Casa de Cisneros, de finales del siglo XV, ejemplo destacado de la arquitectura civil madrileña. La Plaza de la Villa refleja la organización urbana de la época medieval, con calles estrechas que confluyen en un espacio central donde se realizaban mercados, actos públicos y reuniones vecinales. Sus edificios combinan ladrillo y piedra, con fachadas ornamentadas, balcones de hierro y detalles escultóricos que cuentan la historia de la ciudad. Entre sus elementos más singulares se encuentra la Torre de la Casa de la Villa, que sirvió como referencia visual y símbolo del poder municipal durante siglos. La plaza ha conservado su carácter histórico, a pesar de la modernización del centro de Madrid, ofreciendo a los visitantes un viaje al pasado urbano y arquitectónico de la ciudad. Hoy, la Plaza de la Villa es un espacio peatonal que combina patrimonio, cultura y vida urbana. Pasear por ella permite apreciar la evolución de Madrid desde su origen medieval hasta convertirse en la capital que conocemos hoy, integrando historia, arquitectura y memoria colectiva en pleno corazón de la ciudad. Nos dirigimos ahora a la Catedral de la Almudena, cuyo nombre completo es Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Santa María la Real de la Almudena, situada frente al Palacio Real, en el centro histórico de Madrid. La catedral es relativamente moderna en comparación con otras grandes catedrales españolas. Su construcción comenzó en 1883, pero no se completó hasta 1993, debido a cambios en los proyectos y dificultades económicas. Fue consagrada por el Papa Juan Pablo II en esa fecha, convirtiéndose en la primera catedral española dedicada por un pontífice. Su arquitectura combina estilos diferentes, el exterior es neoclásico, armonizando con la fachada del Palacio Real, el interior es neogótico, con bóvedas elevadas, vidrieras coloridas y capillas laterales, y la cúpula muestra influencias de estilo moderno. Esta combinación refleja los más de 100 años de construcción y la adaptación a distintas corrientes arquitectónicas. La catedral está dedicada a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid. La advocación de la Almudena proviene del árabe almudaina, que significa la ciudadela, en referencia a la antigua muralla de Madrid. Según la tradición, la imagen de la Virgen fue escondida durante la ocupación musulmana y redescubierta siglos después, consolidándose como símbolo de protección de la ciudad. La Catedral de la Almudena es un lugar de culto activo y también un importante destino turístico. Su ubicación junto al Palacio Real y con vistas a la Plaza de la Armería la convierte en un punto central para comprender la historia, la religión y la arquitectura de Madrid, integrando tradición y modernidad en un mismo espacio. Nos situamos frente al Palacio Real de Madrid, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad y residencia oficial de la familia real española, aunque hoy se utiliza principalmente para actos ceremoniales y representativos. La construcción del Palacio Real comenzó en 1738 por orden del rey Felipe V, sobre el solar del antiguo Alcázar de Madrid, que fue destruido por un incendio en 1734. El proyecto fue encargado al arquitecto italiano Filippo Juvarra, quien trazó los primeros planos, y posteriormente continuado por Giovanni Battista Sacchetti, quien adaptó el diseño a las necesidades de la monarquía española. El palacio se levanta sobre una extensión de más de 135.000 metros cuadrados y cuenta con más de 3.000 habitaciones, siendo uno de los palacios más grandes de Europa. Su estilo es barroco clásico, con influencias italianas y francesas, reflejando la monumentalidad y el poder de la monarquía. La fachada principal, imponente y simétrica, está rematada por balaustradas y estatuas que representan figuras históricas y alegóricas. En su interior, el palacio alberga salones de gran riqueza decorativa, como el Salón del Trono, el Salón de Gasparini y la Capilla Real, todos ellos decorados con tapices, frescos, mármoles y mobiliario de época. Destacan además colecciones de pinturas de artistas como Velázquez, Goya y Caravaggio, así como relojes, porcelanas y armas históricas. El Palacio Real está rodeado por los jardines de Sabatini y la Plaza de la Armería, que ofrecen vistas y recorridos que conectan el edificio con la ciudad. Su función ceremonial incluye recepciones oficiales, cenas de estado y actos conmemorativos, mientras que los ciudadanos y visitantes pueden acceder a gran parte de su interior mediante visitas turísticas. Una curiosidad histórica es que, aunque es la residencia oficial de los monarcas,
Los reyes actuales residen en el Palacio de la Zarzuela, en las afueras de Madrid, dejando al Palacio Real como símbolo de representación, patrimonio cultural y espacio para eventos oficiales. El Palacio Real de Madrid no solo refleja el poder y la historia de la monarquía española, sino que también se integra en la trama urbana de la ciudad, convirtiéndose en un referente arquitectónico y turístico imprescindible, junto a monumentos como la Catedral de la Almudena y la Plaza de Oriente. Ahora estamos en Las Rozas Village, un complejo comercial al aire libre situado en el municipio de Las Rozas de Madrid, a unos 30 kilómetros al noroeste del centro de la capital. Su ubicación, junto a la autovía A6, lo convierte en uno de los destinos de compras más accesibles y visitados de la Comunidad de Madrid. Las Rozas Village forma parte del grupo Value Retail, que gestiona varios villages similares en Europa. Fue inaugurado en 1996 y está diseñado con una estética inspirada en un pueblo europeo, con calles peatonales, fachadas cuidadas y plazas abiertas, lo que permite una experiencia de compra cómoda y agradable, muy diferente a la de un centro comercial cerrado. El complejo alberga más de un centenar de boutiques de marcas nacionales e internacionales de moda, complementos, calzado y estilo de vida. Muchas de estas marcas ofrecen productos de temporadas anteriores con descuentos permanentes, lo que ha convertido a Las Rozas Village en un punto de referencia para el turismo de compras tanto nacional como internacional. Además de las tiendas, el espacio cuenta con cafeterías y restaurantes, zonas de descanso y servicios pensados para el visitante, como atención personalizada, áreas familiares y eventos especiales a lo largo del año. Todo está organizado para favorecer el paseo tranquilo y la permanencia prolongada. Un dato interesante es que Las Rozas Village es especialmente popular entre visitantes extranjeros, que lo incluyen en sus rutas por Madrid como una parada complementaria al turismo cultural. Su cercanía con la sierra y con otros puntos de interés del norte de la región hace que muchos viajeros combinen compras, naturaleza y visitas históricas en una misma jornada. Hoy, Las Rozas Village no es solo un espacio comercial, sino también un ejemplo de cómo el turismo de compras se ha integrado en la oferta turística de la Comunidad de Madrid, aportando una experiencia diferente que contrasta con los monumentos históricos del centro de la ciudad y completa el recorrido por la región. Ahora nos encontramos en Las Matas, una zona perteneciente al municipio de Las Rozas, al noroeste de Madrid, a unos 30 kilómetros del centro de la capital. Aunque es conocida por ser un área residencial tranquila y bien comunicada, Las Matas alberga un tesoro poco conocido, el Museo del Ferrocarril de Las Matas, un espacio dedicado a la historia del tren en España. El museo está ubicado en la antigua estación de tren de Las Matas y cuenta con una colección de locomotoras, vagones y material ferroviario histórico, que permite a los visitantes recorrer más de un siglo de historia ferroviaria. Entre las piezas más destacadas se encuentra la locomotora Mikado 141F 2240, construida en Francia en 1949 y restaurada para su exhibición. Esta locomotora de vapor es especialmente apreciada por los aficionados al ferrocarril, ya que representa uno de los últimos modelos de vapor que funcionaron en España, combinando potencia y elegancia mecánica. El museo no solo exhibe trenes, sino que también ofrece información sobre la evolución de la red ferroviaria, el funcionamiento de las locomotoras y la importancia del ferrocarril en la modernización del país. Los visitantes pueden acercarse a las locomotoras, observar los detalles técnicos y entender cómo funcionaban estos gigantes de hierro que conectaban ciudades y pueblos. Las Matas conserva también su carácter residencial y su cercanía con la naturaleza, con áreas verdes y rutas de senderismo cercanas, lo que permite combinar la visita cultural con paseos tranquilos por el entorno. La estación histórica, los trenes y la locomotora Mikado convierten a Las Matas en un destino inesperado pero fascinante para quienes se interesan por la historia y la tecnología del ferrocarril. Visitar Las Matas y su Museo del Ferrocarril ofrece una experiencia diferente, donde historia, ingeniería y patrimonio industrial se mezclan, mostrando un lado menos conocido del noroeste de Madrid y acercando a los visitantes al pasado ferroviario de España. Nos encontramos ahora frente a la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, situada en el municipio de Torrelodones, en la Comunidad de Madrid, al noroeste de la capital. Este templo es uno de los principales referentes históricos y religiosos de la localidad. La iglesia tiene orígenes medievales, aunque ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de los siglos.
Su estilo combina elementos góticos, renacentistas y barrocos, reflejando las distintas fases de construcción y reforma que han tenido lugar desde la Edad Media hasta la época moderna. La fachada principal es sobria pero elegante, con un pórtico de acceso que conduce al interior del templo, donde se aprecian naves amplias, bóvedas y retablos ornamentados. Entre las piezas más destacadas se encuentran esculturas y pinturas que representan escenas religiosas tradicionales, muchas de ellas datadas entre los siglos XVI y XVIII. La iglesia ha sido históricamente el centro de la vida religiosa y social de Torrelodones, acogiendo ceremonias, festividades y celebraciones locales. Su ubicación elevada permite además contemplar vistas del entorno del municipio, conectando el templo con el paisaje de la sierra madrileña. Un detalle interesante es que la iglesia conserva campanas históricas y elementos arquitectónicos originales que muestran la evolución del edificio a lo largo de los siglos, ofreciendo a los visitantes una visión de la historia local y del arte religioso en la región. Visitar la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora permite no solo apreciar su arquitectura y obras de arte, sino también comprender cómo la religión y la comunidad se entrelazaban en la vida cotidiana de Torrelodones desde tiempos medievales hasta la actualidad. Nos trasladamos al Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, situado en la localidad de San Lorenzo de El Escorial, en la Comunidad de Madrid, a los pies de la Sierra de Guadarrama, a unos 45 kilómetros al noroeste de la ciudad de Madrid. Su ubicación no fue casual, ya que combina aislamiento, naturaleza y cercanía a la capital del reino. El monasterio fue mandado construir en 1563 por el rey Felipe II, tras la victoria española en la batalla de San Quintín, ocurrida el 10 de agosto, día de San Lorenzo, a quien está dedicado el conjunto. Las obras finalizaron en 1584, convirtiéndolo en una de las grandes realizaciones arquitectónicas del Renacimiento europeo. El proyecto inicial fue diseñado por Juan Bautista de Toledo y, tras su fallecimiento, continuado por Juan de Herrera, quien definió el estilo austero y geométrico conocido como estilo herreriano. Este estilo se caracteriza por la sobriedad decorativa, el rigor geométrico y el uso del granito, que refuerza la sensación de monumentalidad y permanencia. El Real Monasterio fue concebido como monasterio jerónimo, y su arquitectura está organizada para la vida religiosa, el silencio y la disciplina monástica. El conjunto se articula mediante patios, claustros y dependencias pensadas para el día a día de los monjes, manteniendo una clara separación entre los distintos espacios. En el centro del monasterio se encuentra la basílica, eje espiritual del conjunto, cuya cúpula domina visualmente todo el edificio. Su presencia refuerza el carácter religioso del monasterio y marca el corazón simbólico del complejo. El monasterio también alberga la biblioteca, integrada en la vida monástica y destinada al estudio y la conservación del conocimiento, con fondos en distintas lenguas que reflejan la importancia del saber en el contexto religioso del siglo XVI. Hoy en día, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial se puede visitar, permitiendo recorrer claustros, patios y estancias monásticas. La visita ofrece una visión clara de la vida religiosa de la época y de cómo la arquitectura fue diseñada para servir a la espiritualidad, el orden y el recogimiento. Nos encontramos en la Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el espacio religioso más importante del conjunto y su auténtico eje espiritual. La basílica fue construida entre 1563 y 1586 siguiendo el proyecto de Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, y está dedicada a San Lorenzo, mártir cristiano del siglo III. Su diseño responde plenamente al estilo herreriano, caracterizado por la sobriedad, la armonía de proporciones y la ausencia de ornamentación excesiva, en coherencia con la espiritualidad y el rigor religioso promovidos por Felipe II. El interior de la basílica presenta una planta de cruz griega, poco habitual en España, con un gran espacio central cubierto por una cúpula de más de 90 metros de altura, inspirada en la de San Pedro del Vaticano. Esta cúpula domina visualmente todo el monasterio y refuerza la sensación de unidad y centralidad del templo. El altar mayor es uno de los elementos más destacados. Está presidido por un imponente retablo de mármol y bronce dorado, flanqueado por esculturas de los reyes Felipe II y Carlos V en actitud de oración, subrayando la unión entre monarquía y fe.
En el retablo se integran pinturas de artistas como Tiziano, lo que aporta un alto valor artístico al conjunto. Bajo el altar mayor se sitúa el acceso al Panteón de los Reyes, lo que refuerza el carácter simbólico de la basílica como lugar de culto y de memoria dinástica. La iluminación natural, controlada y sobria, crea una atmósfera solemne que potencia el recogimiento y la espiritualidad del espacio. La basílica fue concebida no solo como iglesia monástica, sino también como templo representativo de la monarquía española, reflejando la importancia de la religión en el proyecto político de Felipe II. Cada elemento arquitectónico y artístico está pensado para transmitir orden, solemnidad y permanencia. Hoy, la Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial puede visitarse y sigue siendo un espacio de culto activo. Recorrerla permite comprender la importancia del monasterio como centro religioso y apreciar uno de los ejemplos más sobresalientes del Renacimiento español, donde arquitectura, fe y poder se integran en un único espacio monumental. Nos detenemos ahora en la bóveda de la escalinata del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, uno de los espacios más impresionantes del conjunto por su fuerza visual y su carga simbólica. La gran escalinata fue diseñada por Juan de Herrera como un elemento de transición entre los distintos niveles del monasterio, pero también como un espacio representativo. La bóveda que la cubre destaca por su monumentalidad y por el uso magistral de la perspectiva, creando una sensación de amplitud y solemnidad acorde con la importancia del edificio. La bóveda está decorada con frescos de Luca Giordano, realizados a finales del siglo XVII. Las pinturas representan escenas de la gloria celestial, con figuras alegóricas, ángeles y personajes religiosos que parecen elevarse hacia lo alto, rompiendo visualmente la sobriedad arquitectónica del monasterio. Este contraste entre la arquitectura austera y la riqueza pictórica hace que la escalinata sea uno de los espacios más sorprendentes de El Escorial. El efecto visual de la bóveda se ve reforzado por la luz natural que entra desde los laterales, iluminando los frescos y acentuando la profundidad del conjunto. Al ascender por la escalinata, la decoración parece acompañar el movimiento del visitante, creando una experiencia casi teatral dentro de un edificio caracterizado por la contención y el rigor. La bóveda de la escalinata no solo cumple una función estética, sino también simbólica, ya que representa el ascenso espiritual y la conexión entre lo terrenal y lo divino. Este espacio demuestra cómo, incluso dentro de la austeridad del estilo herreriano, El Escorial integra momentos de gran riqueza artística que refuerzan su valor histórico y cultural. Nos detenemos ahora en los jardines del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, espacios que complementan la monumentalidad del edificio y ofrecen una visión más tranquila y ordenada del conjunto. Los jardines fueron diseñados siguiendo criterios renacentistas, donde la geometría, la simetría y el control del paisaje son fundamentales. No se concibieron como jardines ornamentales al estilo francés, sino como espacios funcionales y de recogimiento, en consonancia con el carácter austero del monasterio y la espiritualidad de la orden jerónima. Destacan especialmente los jardines de los frailes, situados en la parte posterior del monasterio. Estos jardines están organizados en terrazas escalonadas que se adaptan al desnivel del terreno y ofrecen vistas abiertas hacia el valle y la sierra de Guadarrama. Originalmente, los monjes utilizaban estos espacios para el paseo, la meditación y el cultivo de plantas medicinales y huertos. El trazado es sencillo y ordenado, con parterres geométricos, caminos rectilíneos y fuentes discretas que aportan sonido y frescor. La vegetación incluye especies tradicionales como boi, cipreses y árboles frutales, reforzando la idea de equilibrio entre naturaleza y arquitectura. Desde los jardines se aprecia claramente la escala monumental del monasterio y su integración en el entorno natural. La elección del emplazamiento permite una relación directa entre el edificio y el paisaje, algo muy valorado por Felipe II, que buscaba un lugar apartado, saludable y adecuado para el estudio y la contemplación. Hoy en día, los jardines del Escorial pueden visitarse y forman parte del recorrido del conjunto. Pasear por ellos permite disfrutar de una perspectiva diferente del monasterio, entender la vida cotidiana de los monjes y apreciar cómo el orden, la simetría y la naturaleza se combinan para crear un espacio de calma y reflexión dentro de uno de los monumentos más importantes de España. Nos situamos ahora en el Castillo de Manzanares el Real, también conocido como el Castillo de los Mendoza, uno de los castillos medievales mejor conservados de la Comunidad de Madrid y un destino imprescindible si
Visitas el norte de la región. La construcción del castillo comenzó en 1475 por Diego Hurtado de Mendoza, primer duque del Infantado, y fue completada por su hijo, Íñigo López de Mendoza, con la colaboración del arquitecto Juan Guas, uno de los nombres más destacados del gótico tardío en Castilla. El castillo refleja la importancia y el poder de la familia Mendoza, una de las más influyentes de la época, y combina elementos defensivos con detalles palaciegos que muestran su estatus. El edificio tiene planta cuadrada y 4 torres circulares en las esquinas, decoradas con bolas características del estilo gótico isabelino. Estas torres no solo cumplen funciones defensivas, sino que también aportan un aspecto señorial al conjunto. Una de las torres es de planta octogonal y más alta, conocida como la Torre del Homenaje, que funcionaba como última línea de defensa y como residencia de la familia en caso de ataque. El castillo está rodeado por una barbacana defensiva equipada con saeteras, y en la fachada se encuentra la Cruz del Santo Sepulcro de Jerusalén, haciendo referencia al título que obtuvo uno de los miembros de la familia Mendoza. Esta combinación de elementos defensivos y simbólicos hace que el castillo sea un ejemplo excepcional de la arquitectura militar y señorial de finales de la Edad Media. En su interior destaca el patio central porticado, que conecta las distintas estancias del castillo, y 2 galerías con columnas octogonales que dan acceso a salones y habitaciones. La galería gótica en el primer piso es considerada una de las más bellas de la arquitectura militar española, con arcos apuntados y bóvedas decoradas que muestran la riqueza artística de la época. El castillo de Manzanares el Real funcionó durante siglos como residencia de la familia Mendoza, pero también como fortaleza defensiva, lo que refleja la doble función de muchos castillos nobles: proteger a sus habitantes y al mismo tiempo mostrar su poder y prestigio. Su conservación hasta la actualidad permite apreciar cómo se fusionaban la arquitectura defensiva y palaciega en un solo edificio. El castillo ha servido además como escenario de películas y producciones internacionales, lo que ha reforzado su presencia en la cultura popular y ha permitido que millones de personas lo reconozcan, incluso antes de visitarlo. Hasta 2025, el castillo se podía visitar por dentro, incluyendo exposiciones de tapices, armaduras y mobiliario histórico, y se organizaban actividades culturales y educativas para acercar la historia del lugar a los visitantes. Sin embargo, desde principios de 2025 el edificio permanece cerrado al público debido a un cambio en la gestión de la propiedad, generando debates sobre su reapertura y conservación. Aún así, ver el castillo desde el exterior sigue siendo impresionante. Su silueta de granito se alza majestuosamente junto al embalse de Santillana y la Sierra de Guadarrama, creando un paisaje que combina naturaleza, historia y arquitectura. La ubicación y el entorno permiten imaginar cómo era la vida de la nobleza castellana y apreciar la importancia estratégica y simbólica del lugar. Visitar el castillo, cuando es posible, permite recorrer patios, torres y galerías, y comprender cómo se vivía en una fortaleza señorial del siglo XV, viendo cómo la arquitectura defensiva se combinaba con la comodidad y el lujo de la nobleza. El castillo de Manzanares el Real es, sin duda, un testimonio vivo de la historia, la arquitectura y la sociedad de su tiempo. Nos trasladamos ahora a Alcalá de Henares, una de las ciudades más históricas de la Comunidad de Madrid, situada a unos 35 kilómetros al noreste de la capital. Su nombre proviene del árabe al-Alá, que significa la fortaleza, reflejando sus orígenes como enclave defensivo y estratégico. Alcalá de Henares es mundialmente conocida como la ciudad natal de Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote de la Mancha, y su casco histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido a su riqueza arquitectónica, histórica y cultural. Cada rincón de la ciudad refleja siglos de historia, desde restos romanos y musulmanes hasta palacios, iglesias y conventos del Renacimiento y Barroco. Nos detenemos ahora en el Museo Casa Natal de Cervantes, uno de los lugares más emblemáticos de Alcalá de Henares y una visita clave para comprender la figura de Miguel de Cervantes y la vida cotidiana del siglo de oro español. Este museo se encuentra en el lugar donde tradicionalmente se sitúa la casa natal de Miguel de Cervantes, nacido en Alcalá de Henares en 1547.
Aunque no se conserva el edificio original tal como era en el siglo XVI, el inmueble actual ha sido reconstruido y adaptado para mostrar cómo era una vivienda típica de una familia acomodada de la época, similar a la que pudo habitar la familia Cervantes. El museo recrea estancias como la cocina, el comedor, los dormitorios y el patio interior, todos ellos amueblados con piezas de los siglos XVI y XVII. Estos espacios permiten entender cómo se vivía en una casa castellana del Renacimiento, desde la organización familiar hasta los hábitos cotidianos, aportando contexto histórico a la obra de Cervantes. En su interior también se exponen ediciones antiguas de Don Quijote de la Mancha, traducciones a distintos idiomas y documentos relacionados con la difusión internacional de la obra. Esto permite apreciar cómo Cervantes pasó de ser un escritor de su tiempo a convertirse en una figura universal de la literatura. Un detalle interesante es que el museo no se centra solo en la figura del autor, sino también en su entorno social y cultural. Se explica la situación económica de su familia, su formación y el contexto histórico en el que vivió, marcado por los viajes, la vida militar y las dificultades personales que influyeron en su obra. El Museo Casa Natal de Cervantes se puede visitar de forma gratuita y es uno de los espacios culturales más visitados de Alcalá de Henares. Su ubicación, en pleno casco histórico, permite integrarlo fácilmente en un recorrido por la ciudad, junto a la universidad, la calle Mayor y la Catedral Magistral. Visitar este lugar no es solo acercarse al nacimiento de Cervantes, sino también comprender mejor el mundo que inspiró sus escritos y la importancia de Alcalá de Henares como ciudad cultural, universitaria y literaria desde hace más de 5 siglos. Nos encontramos ahora en la Plaza de Cervantes, el auténtico corazón de Alcalá de Henares y uno de los espacios más representativos de la ciudad. Esta plaza ha sido, desde la Edad Media, el principal punto de encuentro social, comercial y cultural de Alcalá. A lo largo de los siglos ha acogido mercados, celebraciones populares, actos públicos e incluso representaciones teatrales, manteniendo siempre su papel central en la vida de la ciudad. En el centro de la plaza se alza la estatua de Miguel de Cervantes, inaugurada en 1879, que rinde homenaje al escritor más universal de la lengua española. Cervantes aparece representado en actitud reflexiva, con la mirada al frente, como símbolo del legado literario que proyectó a Alcalá de Henares al mundo. La plaza está rodeada de edificios históricos y singulares. Destaca el Corral de Comedias, uno de los teatros más antiguos de Europa que aún conserva su estructura original del siglo XVII y que sigue en funcionamiento. También se encuentran antiguos palacios, casas nobles y soportales que reflejan la evolución arquitectónica de la ciudad desde el Renacimiento hasta épocas más recientes. La Plaza de Cervantes combina amplios espacios ajardinados con paseos arbolados y zonas peatonales, lo que la convierte en un lugar ideal para pasear y detenerse a observar el ambiente local. A lo largo del año acoge ferias, conciertos, eventos culturales y celebraciones relacionadas con la literatura y la historia de Alcalá. Un detalle llamativo es que el trazado actual de la plaza responde a una reforma del siglo XIX, cuando se transformó el antiguo mercado medieval en un espacio más abierto y monumental, adaptado a la vida urbana moderna sin perder su valor histórico. Hoy, la Plaza de Cervantes sigue siendo el punto neurálgico de Alcalá de Henares, un lugar donde se mezclan historia, cultura y vida cotidiana. Pasear por ella permite entender la importancia de la ciudad como centro literario, universitario y social, y sentir cómo el legado de Cervantes sigue presente en el día a día de sus calles. Nos situamos ahora frente al Colegio Mayor de San Ildefonso, el edificio más emblemático de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los grandes referentes del Renacimiento español. El colegio fue fundado en 1499 por el cardenal Cisneros, con el objetivo de crear una universidad moderna y humanista, inspirada en los modelos europeos más avanzados de la época. Desde aquí se organizó la vida académica de la Universidad de Alcalá, que llegó a ser uno de los principales centros intelectuales de España durante los siglos XVI y XVII. La fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso es uno de los mejores ejemplos del estilo plateresco. Su decoración minuciosa incluye relieves, escudos, columnas y elementos simbólicos que representan el poder del saber, la religión y la monarquía.
En la parte central destaca el escudo del cardenal Cisneros, recordando su papel fundamental en la creación de la universidad. En el interior se encuentran varios patios históricos, como el patio de Santo Tomás de Villanueva, con galerías porticadas que articulan la vida académica, y el Paraninfo, una de las salas más importantes del edificio. En este espacio se celebra cada año la entrega del Premio Cervantes, el galardón literario más prestigioso de la lengua española, presidido por los reyes de España. El Colegio Mayor de San Ildefonso no solo fue un centro de enseñanza, sino también un motor cultural y político. Desde aquí se impulsaron reformas educativas, se formaron teólogos, juristas y humanistas, y se desarrollaron proyectos editoriales tan importantes como la Biblia Políglota Complutense, una de las grandes obras intelectuales del Renacimiento europeo. Hoy en día, el edificio sigue formando parte activa de la Universidad de Alcalá y puede visitarse mediante recorridos guiados. Pasear por sus patios y salas permite entender cómo funcionaba la universidad en sus orígenes y apreciar la importancia de Alcalá de Henares como ciudad universitaria. El Colegio Mayor de San Ildefonso es, en definitiva, el símbolo del esplendor académico de Alcalá y una pieza clave para comprender la historia de la educación, la cultura y el pensamiento en España. Nos trasladamos ahora al Palacio Real de Aranjuez, situado en la ciudad de Aranjuez, a unos 50 kilómetros al sur de Madrid, a orillas del río Tajo. Este palacio es uno de los ejemplos más destacados del arte renacentista y barroco en España, y durante siglos funcionó como residencia de primavera de los reyes españoles. El origen del palacio se remonta al siglo XVI, cuando Felipe II transformó un antiguo coto de caza en un complejo palaciego. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, el edificio fue ampliado y embellecido por distintos monarcas, incorporando elementos barrocos y neoclásicos, y convirtiéndose en un símbolo del poder y la sofisticación de la monarquía española. El palacio destaca por su fachada elegante y simétrica, con ventanas y balcones ornamentados que reflejan la armonía del estilo clásico. En su interior se pueden visitar salones reales, capilla, comedores y habitaciones privadas, muchos de ellos decorados con tapices, muebles de época y frescos de gran valor artístico. Cada estancia refleja la vida de la corte y el lujo de la monarquía española de la época. El Palacio Real de Aranjuez se integra además con los jardines y espacios exteriores, diseñados siguiendo criterios renacentistas y franceses. Los jardines del Parterre, del Príncipe y de Isabel II se extienden alrededor del palacio, con fuentes, estatuas, parterres geométricos y paseos sombreados, creando un entorno de gran belleza que complementa la arquitectura del edificio. Una curiosidad interesante es que Aranjuez inspiró a Joaquín Rodrigo para componer Concierto de Aranjuez, una de las obras más famosas de la música española, mostrando cómo este palacio y sus jardines han trascendido el arte visual para influir en la cultura musical. El palacio se puede visitar actualmente y ofrece recorridos guiados que permiten explorar tanto los salones interiores como los jardines. Caminar por sus estancias y paseos exteriores permite comprender cómo vivían los monarcas en sus residencias de verano y cómo se integraban la arquitectura y la naturaleza para crear espacios de representación y disfrute. El Palacio Real de Aranjuez es, en definitiva, un testimonio del poder, la cultura y la vida cortesana de España, así como un ejemplo de cómo la arquitectura y el paisaje se combinan para crear un lugar de historia y belleza única. Nos encontramos ahora frente a la Fuente de Apolo, ubicada en el Jardín del Príncipe del Palacio Real de Aranjuez, uno de los espacios ajardinados más emblemáticos de la ciudad. Esta fuente es un ejemplo del gusto neoclásico y barroco tardío que se desarrolló en los jardines del palacio, durante los siglos XVIII y XIX. La fuente representa a Apolo, dios del sol y de las artes en la mitología clásica, acompañado de figuras alegóricas que simbolizan la música, la poesía y la danza, reforzando la conexión entre la naturaleza, el arte y la cultura que los jardines de Aranjuez buscaban transmitir. El Jardín del Príncipe es el más extenso del palacio y fue diseñado como un paseo aristocrático, con avenidas arboladas, parterres simétricos y elementos ornamentales como estatuas, fuentes y estanques. La Fuente de Apolo se encuentra en un punto central, sirviendo como eje visual y lugar de encuentro dentro del jardín. Una curiosidad es que la fuente fue encargada para embellecer los paseos reales y reflejar el gusto ilustrado de la época, donde las referencias mitológicas eran utilizadas para inspirar la contemplación y la educación estética de quienes recorrían los jardines.
El agua y las esculturas se combinan para generar un efecto teatral que hace que la fuente destaque incluso desde la distancia. Visitar la fuente de Apolo permite no solo apreciar su valor artístico y escultórico, sino también comprender cómo los jardines del Palacio Real de Aranjuez fueron diseñados para integrar arte, naturaleza y representación cortesana, ofreciendo un lugar donde el paisaje y la cultura se encuentran de manera armoniosa. Nos encontramos ahora frente a los pabellones reales del Real Sitio de Aranjuez. Un conjunto de edificios que complementa la grandeza del Palacio Real y que refleja cómo la monarquía española organizaba sus residencias y jardines en los siglos XVIII y XIX. Estos pabellones fueron construidos para alojar a la corte, invitados y personal del palacio durante las temporadas en que los reyes residían en Aranjuez. Cada pabellón combina funcionalidad y estética, con fachadas elegantes, simetría arquitectónica y detalles decorativos que armonizan con los jardines y avenidas que los rodean. Entre los pabellones más destacados se encuentran el pabellón de música y el pabellón de Alfonso XII, diseñados para actividades específicas como conciertos, reuniones cortesanas y recepciones privadas. La arquitectura refleja un estilo neoclásico y barroco tardío, con influencia francesa en la organización de espacios y ornamentación. Un detalle curioso es que estos pabellones permitían a los monarcas y su corte disfrutar de los jardines y paseos sin necesidad de trasladarse al palacio principal, integrando comodidad, privacidad y acceso directo a los espacios ajardinados. Esto muestra cómo la planificación del Real Sitio de Aranjuez buscaba unir arquitectura, funcionalidad y paisaje en una experiencia completa de vida cortesana. Visitar los pabellones reales permite comprender la organización de la vida en la corte, la relación entre los espacios públicos y privados y cómo se integraban la arquitectura y los jardines en la representación del poder y la cultura de la monarquía española. Además, ofrecen una perspectiva diferente del conjunto del palacio y sus jardines, mostrando la escala y sofisticación del Real Sitio de Aranjuez. Nos trasladamos ahora a la Real Casa del Labrador, situada en el Real Sitio de Aranjuez, a pocos kilómetros del Palacio Real. Este edificio, construido a finales del siglo XVIII por orden de Carlos IV, es un ejemplo destacado del neoclasicismo español y refleja la influencia de las ideas ilustradas en la monarquía de la época. La Real Casa del Labrador fue concebida como residencia de recreo para la familia real, destinada a pasar temporadas cortas en un entorno más íntimo y cercano a la naturaleza, alejada de la grandiosidad del palacio principal. Su nombre hace referencia a la vida agrícola y al paisaje circundante, evocando la idea de un retiro campestre pero con todas las comodidades de la corte. El edificio destaca por su fachada equilibrada y simétrica, con líneas sobrias y elegante proporción, típica del neoclasicismo. En el interior se conservan salones, habitaciones y espacios decorados con mobiliario, tapices, frescos y porcelanas de la época, muchos de ellos diseñados para recibir a invitados y organizar actividades culturales y sociales. Uno de los elementos más interesantes es el jardín anexo, diseñado como un espacio íntimo y ordenado, con paseos, fuentes y parterres geométricos, donde la naturaleza se integra con la arquitectura y permite disfrutar del paisaje del Tajo y los alrededores. Una curiosidad es que la Real Casa del Labrador incluye un gabinete hidráulico, un ingenioso sistema de bombas y fuentes que distribuye el agua de manera decorativa y funcional, mostrando el interés de la monarquía por la tecnología aplicada al disfrute de los jardines y la comodidad de la residencia. Visitar la Real Casa del Labrador permite comprender cómo la familia real combinaba el lujo y la vida cortesana con la relación con el entorno natural, ofreciendo un ejemplo perfecto de residencia de recreo ilustrada y del equilibrio entre arquitectura, arte y paisaje en Aranjuez. Nos encontramos ahora frente a la Fuente de Hércules y Anteo, situada en el Jardín del Príncipe, dentro del Real Sitio de Aranjuez. Esta fuente es uno de los elementos escultóricos más llamativos de los jardines y refleja la tradición de combinar mitología clásica con diseño paisajístico en la España del siglo XVIII. La fuente representa la famosa escena mitológica en la que Hércules, el héroe griego, se enfrenta al gigante Anteo, un desafío que simboliza la fuerza, la astucia y la superación de obstáculos. La escultura está realizada en mármol y piedra, con un dinamismo y realismo que transmiten el movimiento y la tensión de la lucha. Fue diseñada para integrarse en el eje principal del Jardín del Príncipe, donde el agua,
Los canales y los parterres crean un efecto escénico que potencia la presencia de la escultura. Además de su función decorativa, la fuente sirve como punto focal dentro del jardín, guiando la mirada de los visitantes y enmarcando los paseos. Un detalle interesante es que estas fuentes no solo tenían valor estético, sino que también demostraban el dominio técnico de la hidráulica de la época. El agua brotaba de manera controlada, alimentada por ingeniosos sistemas de bombeo que reflejan el interés de los monarcas ilustrados por la ciencia, aplicada al paisaje. Visitar la fuente de Hércules y Anteo permite disfrutar de una combinación perfecta de arte, historia y naturaleza, mostrando cómo los jardines de Aranjuez integran mitología, arquitectura de paisaje y tecnología hidráulica para crear experiencias visuales y simbólicas únicas. Nos encontramos ahora en la Plaza de San Antonio, en Aranjuez, más conocida popularmente como la Plaza de la Mariblanca. Esta plaza es uno de los espacios urbanos más emblemáticos de la ciudad y constituye un punto de encuentro histórico y social desde hace siglos. La plaza debe su nombre popular a la estatua de la Mariblanca, situada en el centro, que representa una figura femenina de origen clásico, vinculada a la iconografía romana de las diosas protectoras de la ciudad. La escultura original data del siglo XVII y ha sido restaurada varias veces, convirtiéndose en un símbolo reconocible de Aranjuez. Rodeando la plaza se encuentran edificios históricos, comercios tradicionales y cafés, que reflejan la vida cotidiana de la ciudad y su evolución a lo largo del tiempo. La arquitectura de estas edificaciones combina elementos barrocos y neoclásicos, armonizando con el ambiente urbano y con la historia de Aranjuez como ciudad palaciega. Un detalle interesante es que la Plaza de la Mariblanca ha servido durante siglos como escenario de mercados, fiestas y actos públicos, manteniendo su papel central en la vida social de Aranjuez. Su disposición abierta y la presencia de la fuente estatua en el centro la convierten en un espacio visualmente atractivo y funcional. Visitar la Plaza de San Antonio permite no solo disfrutar de su estética y su historia, sino también comprender cómo se organiza el espacio urbano en una ciudad histórica que combina la influencia de la corte, la planificación renacentista y la vida cotidiana de sus habitantes. La plaza sigue siendo un lugar vibrante, donde pasado y presente se encuentran en el corazón de Aranjuez. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid, explorando desde los espacios históricos del centro de la capital hasta los palacios, jardines y pueblos del norte y sur de la región. A lo largo del vídeo hemos visto cómo Madrid combina historia, arte, cultura y naturaleza, desde la majestuosidad del Palacio Real y la Catedral de la Almudena, hasta la riqueza histórica de Alcalá de Henares y los impresionantes conjuntos monumentales de El Escorial y Aranjuez. También hemos descubierto rincones menos conocidos, como las Rozas Vila y el Museo del Ferrocarril en Las Matas, que muestran otra cara de la región, más contemporánea y tecnológica. Este recorrido nos permite comprender cómo la Comunidad de Madrid integra tradición y modernidad, ofreciendo patrimonio monumental, espacios naturales, cultura urbana y experiencias para todos los gustos. Cada lugar que hemos visitado cuenta su propia historia y refleja siglos de evolución social, artística y política. Esperamos que este vídeo te haya servido para descubrir y apreciar la diversidad y riqueza de la Comunidad de Madrid, y que te inspire a recorrer estos lugares en persona para vivir la historia, la arquitectura y la vida cotidiana de la región. Gracias por acompañarnos en este viaje.